El día de hoy, Recording in muchachos, vamos a progress. empezar con el primer tema de la cuarta evaluación. Vamos a ver la planeación y entre la planeación el presupuesto maestro. Grábense esto, un presupuesto maestro siempre es hacia el futuro. ¿Ok? Por lo general, ustedes saben que la palabra presupuesto viene de pre, sobre un supuesto. Yo me preparo sobre un supuesto, presupuesto. Creo que el presupuesto, todos manejamos aquí el concepto que es un presupuesto. Lo hacemos en nuestra vida diaria, ¿verdad? Por ejemplo, los que trabajan saben que tienen que dejar parte de su dinero, de sus ingresos para el transporte, los que andan en transporte público, los que tienen motocicleta para el combustible, los que tienen carro igual, si tienen alguna deuda, para su alimentación diaria. Entonces, el presupuesto es con lo que convivimos nosotros, ya sea de manera personal y también lo hacemos en el ámbito empresarial. Ninguna empresa puede estar sin presupuesto, salvo aquí el gobierno que estuvo en el 2007 y 2008, 2 años sin presupuesto. Pero eso ya es un caso aparte, ¿verdad? Pero ninguna empresa, ninguna institución puede trabajar sin un presupuesto. Es la herramienta fundamental para el logro de los objetivos de la organización. Entonces vamos a comenzar. Dice que es un presupuesto. Es un plan integrador y coordinador que se expresa en términos financieros respecto de las operaciones y recursos que forman parte de una empresa para un periodo determinado con el fin de lograr lograr objetivos fijados objetivos. por la alta gerencia. Correcto. Entonces vean, muchachos, hasta les traigo remarcado estas dos palabras, integrador y coordinador. Primero es un plan, ¿verdad? Lo planifico, lo preparo en base a un supuesto. Entonces, es integrador, ¿por qué? Porque un presupuesto tiene que ir concatenado con todas las partes de la empresa. Y coordinador, ¿por qué? Porque usted tiene que coordinar en todas las áreas. Siempre lo voy a expresar en términos financieros, ¿qué quiere decir esto? Ya lo van a ver ustedes. Puede que nosotros hagamos un presupuesto de materia prima, pero siempre tenemos que convertir en dinero. ¿Cuánto me va a costar esa materia prima? Entonces, el presupuesto siempre ha combinado, muchachos, a lograr los objetivos de la organización. Ahora veamos los principales elementos de la definición de presupuesto. El concepto de plan, por qué es integrador y por qué es coordinador. Principales elementos de la definición dada de presupuesto. Es un plan, expresa lo que la administración tratará de realizar de tal forma que la entidad logre un cambio ascendente en determinado periodo. Integrador, toma en cuenta todas las áreas y actividades de la empresa. Es un plan visto como un todo, pero también está dirigido a cada una de las áreas de forma que contribuyan al logro del objetivo global. Es indiscutible que el plan o presupuesto de un departamento de la empresa no es funcional si no se identifica con el objetivo de la organización. A este proceso se le conoce como presupuesto maestro formado por las diferentes áreas que lo integran. 3. Coordinador. Significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. Si no son armónicos, el presupuesto maestro no será igual a la suma de las partes y creará confusión y error. Lo que les explicaba anteriormente, muchachos. Estos son los principales elementos del concepto que vimos en la diapositiva anterior de presupuesto. Plan, ¿por qué? Porque tiene que realizarse de una forma que establezca todo lo que determinamos realizar en un periodo. Integrador, el presupuesto tiene que tomar, como les dije, en cuenta todas las áreas de la empresa. Y coordinador, porque todos los departamentos deben de tener comunicación. Por ejemplo, el departamento de mercadeo no puede lanzar una buena campaña, una nueva campaña publicitaria para una línea de producto si no cuenta con el visto bueno del departamento de finanzas. No saben, el financiero es que sabe dónde va a sacar la plata, dónde va a agarrar de aquí, voy a agarrar de acá, tengo esta entrada, tengo esta línea de crédito. Entonces, por eso es integrador, porque todas las áreas deben estar coordinadas. Ahora veamos los otros 4 elementos restantes. Número 4. En términos financieros, es importante que el presupuesto sea representado en una unidad monetaria para que sirva como medio de comunicación, ya que de otra forma surgirían problemas para analizar el plan maestro. Por ejemplo, al hacer el presupuesto de requisición de materia prima, primero es necesario expresarlo en toneladas o kilogramos, y después en lempiras. El presupuesto de mano de obra, primero en horas hombre y después en lempiras. Número 5, operaciones. Uno de los objetivos fundamentales de un presupuesto es determinar los ingresos que se pretende obtener.
así como los gastos que se van a producir. Esta información debe elaborarse en la forma más detallada posible. Número 6, recursos. No es suficiente determinar los ingresos y gastos del futuro. La empresa también debe plantear los recursos necesarios para realizar sus planes de operación, lo cual se logra básicamente con la planeación financiera, que incluye el presupuesto efectivo y los presupuestos de adiciones de activos, inventario, cuentas por cobrar, activos fijos. Y número 7, periodo futuro determinado. Un presupuesto siempre tiene que estar en función de cierto periodo. Entonces, vean, muchachos, los últimos 4 elementos. En términos financieros, también se los decía, el presupuesto siempre debe reflejarse en una unidad monetaria, no en unidades ni cantidades específicas, simplemente en unidad monetaria. Tiene que también, en la parte de operaciones, determinar qué tipo de ingresos voy a obtener. Si van a ser ingresos producto de la operatividad de la empresa, o van a ser ingresos de algún apalancamiento o de nuevas inversiones. En los recursos, no siempre es suficiente determinar los ingresos y los gastos, porque la empresa debe también planificar cómo obtener sus recursos. Entonces, por eso es que en la parte de los presupuestos financieros incluimos el presupuesto de flujo de efectivo. Y un periodo determinado, usted debe hacer un presupuesto, por ejemplo, para el periodo fiscal, ¿verdad? Tal como habla, creo que el artículo 9 del Código de Comercio. En este caso sería el 1 de diciembre al 31 del 1 de enero al 31 de diciembre. O puede ser un presupuesto para 18 meses, pero por supuesto debe tener un periodo ya determinado. Veamos esta diapositiva que nos habla sobre el resumen de lo que es un presupuesto. Resumen del presupuesto. El presupuesto cuantifica en términos monetarios la toma de decisiones anticipada y los objetivos trazados de manera que permiten visualizar su efecto en la empresa y sirvan como herramientas de control administrativo. De acuerdo con numerosos estudios, las empresas que usan presupuesto llevan a cabo 4 aspectos. Se comprometen con el presupuesto. Número 2, conectan la planeación de corto plazo con la de mediano y largo plazo. Número 3, adopta procedimientos detallados y comprensibles para realizar los presupuestos. Número 4, analizan las variaciones presupuestales y toman acciones correctivas. Entonces, vean, muchachos. Podemos resumir en esta diapositiva todo lo que hemos visto anteriormente. Primero, presupuesto se cuantifica en términos monetarios, tiene objetivos, permite ver hacia dónde va la empresa. Y cómo se llama, los aspectos más importantes es comprometerse con el presupuesto. ¿Por qué? Usted elabora un presupuesto en base a los ingresos que va a obtener. Usted me presupuesta los egresos. Pero si usted tiene más egresos que los presupuestados, va a tener un problema. Entonces, por eso debe ser una planeación a corto y a largo plazo. También procedimientos detallados que sean comprensibles para todos los usuarios del presupuesto y ver qué variaciones presupuestales pueden hacer y qué acciones correctivas. Le pongo un ejemplo, usted puede hacer traslado de una cuenta a otra siempre y cuando cuente con los respaldos necesarios. Porque, por ejemplo, usted puede decir, bueno, este año íbamos a invertir en un nuevo camión que costaba 600,000 lempiras, pero resulta que tenemos este camión que todavía está muy bueno, lo vamos a repotenciar con 200,000 lempiras, le quedan 400,000 lempiras, que los puede invertir en otra área de la empresa, por ponerle un ejemplo. Veamos cuáles son los propósitos principales que tiene un presupuesto. Número 1. Pronosticar el crecimiento futuro de las organizaciones y su ambiente. La falta de certeza inherente a cualquier negocio implica la necesidad de pronosticar su futuro a fin de tomar las decisiones más acercadas en el momento preciso y manejar eventos lo más eficiente posible. Número 2. Coordinar las diversas actividades y tareas de la empresa. La especialización y la división del trabajo dieron origen a la necesidad de asegurar una cooperación adecuada de los diversos departamentos, así como la interrelación entre los diferentes miembros que los componen. Esto es la coordinación entre ellos. Motivar a los empleados a fin de alcanzar el mayor beneficio para la empresa. Es tan importante como los 2 puntos anteriores. Entonces, vean, muchachos. Uno de los propósitos fundamentales primero es, en el presupuesto pronosticamos el crecimiento que va a tener la organización, ¿verdad? La empresa. Entonces, si no tenemos un presupuesto, va a ser muy poco predecible hacia dónde va nuestro negocio. De ahí, coordinar las actividades y las tareas de la empresa. Tenemos
ya un departamento que se encarga de departamento financiero, de poder elaborar los presupuestos, ver de dónde vamos a obtener los ingresos, ya sea por la operatividad de la empresa, ya sea por apalancamientos o por nuevas inversiones. Y motivar a los empleados, porque como hablábamos en la diapositiva anterior, se debe comprometer todos los presupuestos. Ahora bien, el tema que vamos a ver en esta unidad, el presupuesto maestro. En esta diapositiva vamos a conocer qué es el presupuesto maestro. Es un conjunto de presupuestos que buscan, por un lado, la determinación de la utilidad o pérdida que se espera tener en el futuro y por el otro, formular estados financieros presupuestados que permiten al administrador tomar decisiones sobre un periodo futuro en función de los planes operativos para el año venidero. El presupuesto maestro está dividido en dos presupuestos más específicos que son el presupuesto de operación y el presupuesto financiero. Entonces vean muchachos, ¿qué es el presupuesto maestro? Primero vean, hasta les traigo resaltado las palabras claves, es un conjunto de presupuestos. No me equivoco, son 6 en la parte operativa y 3 en la parte financiera, que buscan determinar que la utilidad o pérdida que voy a tener en ese ejercicio fiscal, nos permite formular los estados financieros presupuestados, o sea que no son los estados financieros finales, porque la verdad es que los estados financieros finales se hacen hasta después de el cierre de operaciones. Esto nos permite formular estados financieros con los cuales va a ser más óptimo el resultado de la empresa y nos va a ayudar a tomar decisiones. Entonces vean, se dividen en presupuestos de operación y presupuestos financieros, y aquí se los detallo en la siguiente diapositiva. Ahí está, vean, aquí están los 6 presupuestos de operación. El presupuesto maestro está compuesto por presupuesto de operación y presupuesto financiero. Dentro del presupuesto de operación tenemos primero el presupuesto de ventas. Debemos de presupuestar cuánto vamos a vender en el año, primero de forma mensual y después de forma anual. De ahí la producción. Primero presupuesto de la venta, después de la venta la producción. ¿Por qué? De acuerdo a lo que voy a vender, tengo que ver cuánto voy a producir, cuánto me quedó de inventario final en el año anterior, que va a convertir en el inicial de este año, y cuánto pretendo que me queden en mis almacenes para el siguiente año. De ahí materias primas. ¿Por qué? Una vez que ya sé cuánto voy a producir, ya puedo determinar qué cantidad de materias primas voy a comprar. Una vez que ya sé cuánta materia prima voy a utilizar, paso al presupuesto 4 y calculo los gastos indirectos de fabricación, cuánto me va a costar. De ahí los gastos de operación. Ya una vez que ya sé cuánto va a ser mi presupuesto de materias primas y gastos indirectos de fabricación, y después los costos de venta presupuestados, cuánto me va a costar vender las unidades que ya presupuesté. Esos presupuestos me van a dar los insumos para que yo pueda preparar mi presupuesto financiero, estado de resultado, estado de flujo de efectivo y estado de situación financiera, balance general, como lo conocemos. Entonces veamos de forma rápida, muchachos, en qué consiste cada uno de estos presupuestos. Comencemos con los presupuestos de operación. 1. Presupuesto de ventas. El primer obstáculo que deben enfrentar la organización es determinar el comportamiento de su demanda, es decir, conoce qué se espera que haga el mercado. Una vez concluida esta etapa, está capacitada para elaborar un presupuesto propio de producción. Esto es lo que normalmente se hace, ya que la mayoría de las empresas tienen capacidad ociosa. Es decir, la demanda es menor que la capacidad instalada para producir. Vean, muchachos. Lo primero que usted ve, y una de las partes más difíciles, es ver cómo se va a comportar el mercado. Y eso va a depender de muchos factores externos. Por ejemplo, en este año, que era el primer año de cambio de gobierno, la mayoría de empresas fueron bastante cuidadosas, cautelosas, de no tener grandes producciones porque no sabemos lo que va a pasar, más así como vamos, ¿verdad? Que todo es problema, todo es toma. El otro día iba a una reunión, había una toma de taxistas en el Boulevard Juan Pablo, usted ve todos los días, se toman lugares, usted puede hacer un trámite. Entonces, nos bajó la calificación de riesgo como país. Entonces, vea, ya usted como gerente general de una empresa tiene que ser un hombre informado. Entonces, usted podía pronosticar que esto podía pasar. Entonces, la mayoría de gerentes fueron cautelosos con su producción porque sabían que este va a ser un año difícil y no sabemos lo que vendrán, cómo van a ser. Pero este ha sido un año complicado y los que trabajan en ventas no me van a dejar mentir que las ventas no son iguales a como eran o como se esperaba que fueran. Por lo mismo, en un año de cambio de gobierno hay muchos problemas, ha bajado nuestra calificación de riesgo, ha bajado la inversión extranjera y al final todo eso viene a repercutir, muchachos. Entonces, lo primero que deben hacer ustedes, muchachos,
determinar cómo se va a comportar la demanda. Una vez que usted ha hecho eso, puede pronosticar cuánto va a vender. Presupuesto de producción. Presupuesto de producción. Una vez que se ha elaborado el presupuesto de ventas, se debe elaborar el plan de producción. Este es importante, ya que de él depende todo el plan de requisitos respecto de los diferentes insumos o recursos que se utilizará en el proceso productivo. Entonces, vean, una vez que usted, lo más difícil es pronosticar cuántas ventas. Pues si usted hace un pronóstico demasiado ambicioso, se va a quedar con ese montón de unidades producidas y va a entrar en default la empresa. Entonces, ya una vez que usted sabe cuánto va a vender, puede decir cuánto va a producir y empezar a hacer sus requerimientos. Ahora veamos el número 3. Presupuesto de necesidades de materia prima y de compras. El presupuesto de producción proporciona el marco de referencia para diagnosticar las necesidades de los diferentes insumos. En condiciones normales, cuando no se espera escasez de materia prima, la cantidad debe estar en función del estándar que se haya determinado para cada tipo de insumo por producto, así como de la cantidad presupuestada para producir en cada línea, indicando a la vez el tiempo en que se requerirá. Entonces, vean, este presupuesto nos da, muchachos, el parámetro de cuánto vamos a comprar de insumos. Entonces, ya una vez cuánto voy a producir, como les decía, sé cuánto tengo que comprar de materia prima. Presupuesto de mano de obra directa. El presupuesto trata de diagnosticar las necesidades de recursos humanos, básicamente mano de obra directa, y cómo actuar de acuerdo con dicho diagnóstico para satisfacer requisitos de la producción planeada. Gracias, Wilson. Entonces, vean, muchachos, este presupuesto es muy importante. ¿Por qué? De acuerdo a lo que usted va a producir, sabe si va a tener que prescindir de algún personal, tal vez el menos capacitado, con una experiencia, o va a necesitar que contratar más personal. Si sabe que su producción o su demanda va a ser muy buena, pues usted viene, mete gente por contrato, o gente de forma permanente, y usted sabrá cómo están las finanzas de su empresa. Pero por lo general lo que hacen las empresas, más que todo las maquilas. Por ejemplo, cuando va a comenzar ahorita, ahorita en Estados Unidos está comenzando, si no mal no recuerdo, las clases, ¿verdad? En las escuelas. Ya terminaron acaban de terminar las vacaciones de verano. Entonces, la mayoría de maquilas, muchachos, ya en los meses de marzo, lo que hace aquí es contratar mucho más gente por contrato, gente temporal que le llaman ellos, porque en Estados Unidos aumenta la demanda de camisetas, de calcetines, de ropa interior, porque los niños van a la escuela y por lo general los papás le compran ropa nueva. Entonces, aumenta la demanda, y como aquí nosotros somos los mayores productores en la región de camisetas de punto, como se les conoce, y de ropa interior, y que es muy accesible en Estados Unidos, entonces por eso aumenta la producción. Entonces, por eso las maquilas hacen ese presupuesto de mano de obra y todos los presupuestos anteriores. Número 5, presupuesto de gastos de fabricación indirectos o indirectos de fabricación. El presupuesto debe elaborarse con la participación de todos los centros de responsabilidad del área productiva que efectúan cualquier gasto productivo indirecto. Es importante que al elaborar dicho presupuesto se detecte perfectamente el comportamiento de cada una de las partidas de gastos indirectos, de manera de que los gastos de fabricación variables se presupuesten en función del volumen de producción previamente determinado, mientras que los fijos se planean dentro de un tramo determinado de capacidad, independientemente del volumen de producción presupuestado. Entonces, vean, muchachos, lo esencial de este presupuesto es identificar el comportamiento de cada una de las líneas de gastos indirectos, de manera de que los gastos de variables se presupuesten en función del volumen de producción. De acuerdo a lo que voy a producir, así va a ser mi presupuesto. Presupuesto de gastos de operación. Este presupuesto tiene por objetivo planear los gastos en que incurrirán las funciones de distribución y la administración de la empresa para llevar a cabo las actividades propias de su naturaleza. De igual manera que los gastos indirectos de fabricación, los de administración y ventas. Deben ser separados en todas las partidas en gastos variables y gastos fijos para aplicar el presupuesto flexible a estas áreas utilizando costeo con base en actividades. Entonces, muchachos, ¿usted por qué debe hacer un presupuesto de operación? Usted, si es una línea de producción, sabe cuánto va a prorratear de esa línea de producción
el gasto del gerente, el gasto de la secretaria, el gasto de los recursos humanos. También tiene que prorratear cuánto va a ganar el vendedor del camión, cuánto combustible. Entonces, es un presupuesto indispensable también. Y vamos con el último, que es el costo de producción y ventas presupuestadas. Costo de ventas presupuestado. Una vez calculado la estructura de costos de producción, materia prima, mano de obra y gasto de fabricación, es poder obtener el costo de venta que la empresa durante el periodo total, basado en forma A. Ventas esperadas durante el presupuestal. B. La política de materia prima. C. El mano directa. D. Indirecta. Ética e inventario de productos terminados. F. El costo por unidad asignado al producto. Entonces, vean, muchachos, en este presupuesto número 7 hacemos un resumen de los 6 que hemos calculado anteriormente. Para poder obtener el costo de venta. Si ustedes se recuerdan, es lo que obtenemos en el estado de resultados. Pero antes, mejor cuando hagamos un ejercicio. Número 1, estado de resultados presupuestados. El estado de resultados presupuestado parte del estado de resultados parcial proveniente del presupuesto de operación. Número 2, presupuesto de efectivo. El presupuesto de efectivo se podría definir como un pronóstico de las entradas y salidas de efectivo que diagnostica los faltantes o sobrantes futuros y, en consecuencia, obliga a planear la inversión de los sobrantes y la recuperación, obtención de los faltantes. Y número 3, balance general o estado de situación financiera presupuestado. La planeación a corto plazo es el diseño de acciones cuyo fin será cambiar la empresa de la manera en que ésta haya sido definida. Ese diseño de actividades, cuando se refiere al presupuesto maestro, debe estar encaminado a lograr una situación conveniente para la empresa en dicho periodo, que se puede ver plasmado mediante la elaboración de los estados financieros presupuestados, que servirán de guía durante el periodo considerado. De lo anterior se infiere la importancia de confeccionar con cuidado los estados financieros proyectados, porque serán el punto de referencia de toda la organización. Entonces, vean, muchachos, son los mismos estados financieros que usted ha visto en contabilidad 1, contabilidad 2 y administrativa 1. Estado de resultados, ¿cuál es la única diferencia? Que aquí son presupuestados, son hechos en base a las proyecciones que yo tengo para futuro.